bienvenidos y bienvenidas a la Casa Museo León y Castillo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta tarde tenemos una conferencia más de este ciclo, Genios y Genias, que comenzó en el mes de marzo con la agenda especial de Marzo Mujer, con la primera conferencia que se realizó en la Casa Museo Pere Caldós. En esta ocasión también coincide con una efeméride que, como muchos y muchas de los que están en esta tarde saben, es muy especial para nosotros los museos, que es precisamente el Mes Internacional de los Museos, Mayo Museos. Y además contamos con una excepcional ponente, Cristina Guirao, que presentará la jefa de Servicio de Museos, Alicia Bolaños, a continuación. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde y por elegirnos dentro de las múltiples propuestas culturales que hay. Nos encontramos en el Ecuador del ciclo del programa Genios y Genias, que va con interrogación porque precisamente nos preguntamos dónde están nuestras genias o por qué no han sido las mujeres consideradas como tal, cuando sí, por ejemplo, se han podido considerar a hombres en esta categoría. La apuesta por el servicio de museos en este tipo de temas es continua. Tenemos bien claro que hay que incorporar la perspectiva feminista tanto desde la parte de gestión como desde la programación artística. Y además, en estos momentos, quizás incluso con un poquito más de energía y tesón, teniendo en cuenta que la situación actual y las amenazas a las que se enfrentan, entre ellos los museos, ya que personajes internacionales, políticos de ultraderecha o totalitarios, pues se han metido en los museos para un poco manipular la historia e incluso prohibir la perspectiva de género. Con respecto a la palabra genias, que va en interrogación, ya las dos anteriores ponentes habían hecho una consideración al respecto. Y es que Rosa María, por ejemplo, Rosa María Rodríguez Magda decía que el utilizar el lenguaje tiene mucho que ver. Antes nadie decía jueza, abogada, hoy lo utilizamos como algo normal. Pues con genia no ocurre lo mismo. Y Marian López, que fue la segunda ponente, también comentaba o analizaba esto a través de un enfoque sistémico, ya que decía cómo se han relacionado los estereotipos, los roles que se le dan a los varones para que pudieran ser genios y, por lo tanto, al estar eso totalmente estereotipado, no coincidía con el de las mujeres y de ahí que no consiguieran que se usara la palabra genia para las mujeres. Nosotras consideramos que si existen genios, existen genias, y prueba de esto es este programa. Hay muchas mujeres infravaloradas o invisibilizadas, y de hecho esto daría, como he dicho en varias ocasiones, para varias ediciones, pero en este caso lo que hemos hecho, y que ya es un comienzo, es ampliar el programa. Este ciclo comenzó con 4 conferencias y ahora se ha unido el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada también, y va a haber una 6ª conferencia más que se realizará en junio. Es importante, antes de un poco meternos en la conferencia en sí, citar aspectos donde la perspectiva feminista influye en otros ámbitos. Y es que el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres tiene que ser incorporado en las políticas públicas, en todas, y entre ellas las que nos toca, las culturales. Esto no es así porque lo diga yo, sino porque efectivamente ya desde la Constitución nos obliga a las administraciones públicas a remover los obstáculos para que la igualdad sea real y efectiva, y porque tenemos una ley orgánica de igualdad que precisamente es orgánica porque es reguladora de derechos fundamentales. Y por lo tanto tenemos la obligación, en este caso en el ámbito cultural, de incorporar la perspectiva de género a todas nuestras acciones.
También tiene que ver con competencias que son propias de los museos y por eso organizamos este tipo de actos aquí. Y es que los museos tienen competencia por ley de patrimonio cultural en educación. Somos también generadores de conocimiento. Entonces, las brechas que se derivan del currículum omitido y del currículum oculto hay que empezar ya a eliminarlas, a mitigarlas y corregirlas. Es decir, no solo se trata de visibilizar a las mujeres, se trata de decir por qué no se conocen, qué situaciones ha llegado para que no sepamos de ellas, o si las conocemos, por qué las conocemos de esa manera, e incluso que están incluidas en los planes escolares. Les pongo un ejemplo. Yo cuando estudié en el instituto, en este caso que estamos en la parte de filosofía, estudié a Sartre, pero no estudié a Simone de Beauvoir. Incluso Rosa María Rodríguez Magda decía cómo ella, a pesar de haber hecho unas grandes aportaciones al materialismo dialéctico, resulta que se quedó más bien dentro de lo que es el marco del feminismo, pero no considerado dentro del marco filosófico en general. Pues, y lo mismo ocurre con Hannah Arendt. Yo a ella la conozco posteriormente, pues a través de libros, películas, documentales, sobre todo por su famosa frase de la banalidad del mal con respecto al juicio contra Eichmann, en todo lo que fueron el nazismo, todos los detenidos por ser nazis, fue una de las frases famosas de ella, pero realmente a partir de este ciclo me he dado cuenta que incluso así sigue sin conocerse la figura de Hannah Arendt. Y también quiero al respecto, ya que estamos en los museos, resaltar ya no solo competencias que tienen museos en esto, también en investigación para recuperar la memoria, sino resaltar el rol social que tenemos y somos agentes de transformación social, y así viene definido en los museos por el Consejo Internacional del ICOM y en nuestra propia ley de patrimonio cultural. Pues bien, para quienes no han estado antes en el programa, voy a hacer un breve análisis, una breve presentación del programa de Genios y Genias. Es un programa que comprende, en este caso ahora, 5 conferencias impartidas por expertas pertenecientes a la Asociación Clásicas y Modernas, que es una asociación por la igualdad de mujeres y hombres en la cultura, referida a parejas de artistas en los ámbitos del arte, de la ciencia, de la filosofía, intelectuales del siglo XX, que a pesar de tener biografías paralelas, nos encontramos como el sistema sexo-género derivado del patriarcado, pues las sitúan a las mujeres en una situación de subalternidad o incluso en algunos casos al olvido directamente. Este programa ya se ha dado, como comentó mi compañero, 2 conferencias en abril, estas 2 en mayo, coincidiendo con el mes de los museos, y la próxima será en junio en Cueva Pintada. Justo a pesar de que no necesitamos realizar ninguna relación o conexión de por qué realizamos acciones en materia de igualdad, le comentaba antes a Cristina que sí nos gusta si podemos relacionarlas con nuestras colecciones. Por ejemplo, la anterior conferencia, que era de Frida Kahlo, una exponente en el indigenismo, obviamente la realizamos en la Casa Museo Antonio Padrón, Centro de Arte Indigenista. Y en este caso, que es dedicada a una pareja del ámbito de la filosofía política, tiene un encaje perfecto en la Casa Museo León y Castillo. Primero, porque es un museo que tiene una amplia experiencia, tiene seminarios especializados en historia contemporánea. Y en segundo lugar, por el propio perfil político del personaje al cual va dedicado esta casa, Fernando de León y Castillo. Y bueno, hemos aprovechado con ello para hacer la exposición de Mujeres Premios Nobel por la Paz aquí. Hemos traído a mujeres muy importantes para la denuncia contra la violación de derechos humanos, como ha sido una jueza afgana. Hemos tenido también a una representante iraní, y también hemos traído a la presidenta de la Agencia de Naciones Unidas de Refugiados Palestinos. Entonces,
Quiero decir que esta casa museo acoge perfectamente esta conferencia y además es un espacio cultural que está muy vinculado con la denuncia contra la vulneración de los derechos humanos. Todo ello es posible pues, gracias a un trabajo en equipo, tanto por parte de la gestión como por parte de los propios equipos de los museos que han intervenido y también por el Departamento de Comunicación, tanto en el diseño de la agenda como por la propia difusión. Bueno, pues lo dicho, continuamos con la tercera conferencia, que se centra en este caso en Hannah Arendt y en Martin Heidegger. Ella conoce a Heidegger cuando ella es una joven judía de 18 años y lo conoce estudiando en la universidad, siendo el profesor con 35 años, casado, con hijos, y de entrada pues tiene una relación sentimental durante un año que un poco ya es asimétrica en el sentido de por la diferencia de edad como por el posicionamiento social que tenía cada cual. Luego también estuvieron manteniendo esa relación, no la sentimental, sino una relación durante varias décadas, un poco con tensiones, con desencuentros, porque no coincidían muchas veces en pensamiento, y además todo esto dentro de un histórico bastante convulso, porque era el alzamiento nazi y la Segunda Guerra Mundial. Por ver las diferentes posiciones sociales, mientras él tenía influencia dentro de este movimiento, ella fue detenida por la Gestapo y tuvo que huir de Alemania. La relación sentimental que mantuvieron podría evaluarse pues, dentro de un abanico amplio de ciencias sociales en las que ambos pues, despuntaron, tanto la antropología cultural como la ética, como la historia, como la filosofía. Arendt publicó obras de filosofía política donde ponía en valor el pluralismo como necesario para conseguir la igualdad y la libertad. También criticó a filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant e incluso al propio Heidegger. No obstante, a pesar de haber hecho, en fin, críticas despectivas contra él, lo admiraba y lo consideraba uno de los mejores filósofos contemporáneos. Aún así, él, en sus escritos reconocidos, no la mencionaba a ella ni reconocía su obra. De todas formas, terminó como una reconciliación personal entre ambos al final. De todo esto no voy a hablar yo, obviamente, va a hablar nuestra tercera genia. Es un placer para el Servicio de Museos contar con Cristina Guirao Mirón, profesora titular de Sociología en la Universidad de Murcia y catedrática de Filosofía en enseñanza secundaria en excedencia. Ha publicado varios artículos y libros sobre el problema de la conciliación de la vida familiar y laboral. Es profesora del Máster de Género e Igualdad de la Universidad de Murcia y ha ocupado varios cargos de gestión académica en esta universidad, coordinadora general de Cultura, directora del Seminario de Pensamiento y Cultura, entre otros. Dirige la revista Desde los Márgenes de la Asociación para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura, Clásicas y Modernas, de la que es secretaria general. Es escritora de ensayo, ha publicado Crónicas a Contrapelo y Transgresoras, Historia Cultural de las Mujeres. Pues ya yo doy paso a Cristina y muchas gracias. ¿Se oye? Es que hablo flojito. ¿Se oye? A ver, si no, me recordáis que me acerque el micrófono. Bueno, en primer lugar, como toca, gracias al Cabildo de Las Palmas de Gran Canaria por invitarme a este ciclo. Enhorabuena y muchísimas gracias a Alicia Bolaños por este ciclo, por la labor y por la tarea de planificar temas de igualdad y la transversalidad en la cultura, que es tan importante, y por tener eso presente. Bueno, enhorabuenísima. Y muchas gracias por invitarme a esta casa museo tan bonita de León y Castillo. Pues, a ver, voy a empezar a contar una historia que tiene como protagonista el siglo XX, porque la verdad es que la historia de Hannah Arendt y de Martin Heidegger, lo más interesante desde mi punto de vista, o lo más determinante,
en cómo vivieron y como dice Arendt, cómo supieron estar en el mundo estas dos personas y se relacionaron. Es ese siglo convulso que fue el siglo XX con 2 guerras mundiales, la subida del totalitarismo y todo eso. Y cómo en ese momento y en ese contexto histórico, pues estas dos personas se encontraron, se desencontraron, se quisieron, se odiaron, hubo vulnerabilidad, hubo poder, hubo de todo, y cómo vivieron ese tiempo y esta relación. Y eso creo que es lo más interesante que contar, bueno, sin meternos en las filosofías, en la filosofía política de Arendt, en la filosofía de Hegel, porque una hora no da para tanto. Pero bueno, creo que esa es la perspectiva de la historia. Entonces, yo la he titulado En presencia de tu ausencia porque, sin ser muy determinista, es verdad que la figura de Heidegger y su posición de poder en el desarrollo intelectual y la biografía de Hannah Arendt va a ser definitiva y lo vamos a ver a lo largo de la historia qué es lo que va a pasar. Arendt nace en 1906 en Hannover, que es un pueblo, no es un pueblo, es una ciudad del norte de Alemania. Es de una familia de judíos asimilados, que son judíos que no practican la religión ni sus tradiciones, sino que se han acomodado al lugar y a su cultura, como era la gran mayoría de los judíos alemanes cuando subió el nazismo al poder, completamente asimilados. Estaban todos en las universidades, eran profesores de universidad, la escuela de Frankfurt, Adorno, todos. Y se consideraban alemanes, hablaban alemán, el alemán era su lengua, y algunos pues a lo mejor tenían ritos judíos en su casa, en el espacio privado, pero no en su educación tal. Bueno, pues Arendt pertenece a ese perfil. Su madre además es una mujer socialdemócrata muy entusiasta de Rosa Luxemburgo, a la que figura política que para Arendt será también muy interesante. Una mujer culta que viene de Königsberg, donde vivieron también mucho tiempo, que fue la ciudad donde estudió y vivió Kant. Bueno, en la infancia de Arendt hay un detalle que también hay que tener en cuenta, y es que su padre murió cuando ella tenía 6 años, murió de sífilis su padre, y de alguna manera la figura paterna a Arendt se le va y le queda ahí un vacío importante emocional e intelectual. Y nada, la madre se vuelve a casar, se casa con otro hombre y ese hombre aporta el matrimonio de 2 hijas que serán sus hermanastras. Como en las leyendas de todo el mundo se cuenta que Arendt con 14 años leyó a Kant, pues seguramente sí, pues sí, lo leyó, le encantó, le fascinó, ella es muy interlocutora de Kant y de su filosofía. Y nada, fue al bueno, hizo la famosa Abitur, que es una selectividad alemana, y enseguida llegó a la universidad. En la universidad conoció a Heidegger, que la vida de Heidegger también es bastante diferente a la de Arendt, pues él pertenece a una familia de campesinos, ojo, atención, católicos del sur de Alemania, ultracatólicos. Este dato no puede pasar desapercibido porque Alemania es un país protestante, en su mayoría tiene una minoría de católicos precisamente en la zona de Baviera, que son muy tradicionalistas. Y esa minoría, bueno, a lo mejor esto lo digo, puede ser que sea un juicio, pero lo cierto es que Heidegger y su filosofía y tal siempre fue también un poco outsider en la historia de la filosofía, porque se consideró que toda la tradición filosófica alemana estaba equivocada, que había que pensar el ser de otra manera, andaba siempre enredado en cuestiones ontológicas sobre el ser y dándole un poco una vuelta a maneras otras de pensar. Bueno, era de origen como campesino y tal, se casó con una alemana prusiana, de raza del norte, alemana-prusiana, que había estudiado económicas y su vida pues cambió también, tuvo 2 hijos con ella y de una familia distinta. Bueno, luego volvemos al matrimonio de Heidegger. El encuentro y esta frase de San Agustín que va a ser un mantra en la vida y en la historia de esta relación. Bueno, pues Heidegger y Arendt se conocen en una relación muy desigual porque ella es alumna de la Universidad de Marburg, donde él llega recién cogida la titularidad, y creo que es en 1924, ella tiene 18 años y él tiene 35. Está casado, tiene 2 hijos y está en un momento de su vida que está escribiendo Ser y Tiempo, que esa será la gran obra de la filosofía del siglo XX y la gran obra de Heidegger. Este amor tan asimétrico, bueno, para Heidegger sin duda va a ser un juego erótico y un divertimento y un amor así, aunque luego cambiará a lo largo de su vida la relación con Arendt.
pero en ella pues deslumbrada por su profesor y absolutamente entregada a sus clases, a su manera de pensar. Bueno, está como bajo el embrujo de Heidegger, ¿no? Por contar de alguna manera. Heidegger, en la historia de esta relación, va a ser esa figura paterna que no le va a abandonar nunca, que va a tutelar su vida y que va a marcar su biografía intelectual. Y esto es así. Y atención a la frase, porque, bueno, esta historia, la correspondencia entre los dos, este libro me parece muy interesante, pero, por ejemplo, en este libro de la correspondencia entre los dos se va a ver cómo en los primeros años crece la intimidad, empieza a llamarla querida señorita Aren, querida Hannah, querida, queridísima, mi querida. O sea, en la progresión de las cartas se va viendo que la relación avanza rapidísimamente por parte de él, ella más insegura. Y las maneras como se comunican, cómo le espera cuando sale de clase, cuando él deja la luz encendida, cuando hace la marca en un banco. Es decir, que la relación se sigue perfectamente. Hay que decir que la relación se sigue perfectamente y este tomo se ha podido publicar porque Hannah Arendt se conservó todas las cartas que Heidegger le escribió en aquella época. Se fue al exilio y se fue al campo de concentración y se fue a 1000 sitios donde fue paseándose por el mundo y en esos tiempos tan difíciles para ella hasta que llegó a Nueva York y conservó esas cartas. Las de Arendt se han perdido porque probablemente Heidegger no las conservara. Hay alguna que se ha podido citar, pero no están. En esta historia va a haber un tercer personaje y como es una historia de filósofos, pues no podía ser otro que otro filósofo. Y ese filósofo es ni más ni menos que San Agustín. Entonces tiene mucha gracia y parece que no, pero de nuevo tiene mucha gracia porque en una de las cartas que Heidegger le escribe a Hannah Arendt dice: el amor es la existencia más importante para una persona y realmente es el lugar donde el ser, como la filosofía del ser, se hace y se completa y tal. El amor, como San Agustín lo entiende, y es así, es la completud máxima, la máxima realización de las capacidades de las personas. Y entonces le dice la famosa frase de volo ut sunt, quiero que seas. En esta relación quiero que alcances tu plena potencialidad, que llegues a lo máximo. Y se lo dice de una manera. Bueno, pues esa carta ella creo que de nuevo va a ser el mantra ese que le va a acompañar toda su vida. Y Arendt se empeña en demostrarle a Heidegger que ha llegado a su máxima capacidad, que es el ser más auténtico en la relación y incluso en la vida que ella tiene profesional, que está mucho tiempo buscando el reconocimiento de él y que no lo va a encontrar, ya lo contaremos. Pues también ese quiero que seas, quiero que seas. También hay un tema del amor ahí, del amor privado, que luego Arendt bueno, y esto lo digo no porque lo diga yo, sino porque tan entusiasmada y tan fascinada, tan perpleja con la filosofía de San Agustín, ella que era judía, bueno, de tradición y de origen, hizo la tesis doctoral sobre San Agustín, sobre el concepto del amor en San Agustín. Se peleó, bueno, cortaron la relación Heidegger y ella enseguida. Bueno, Heidegger cortó la relación. Es que si me pierdo, voy a seguir y vuelvo a la tesis doctoral de Arendt ahora. A ver, cortan la relación en el 28 así porque, entre otras cosas, pues, bueno, entre muchas cosas a Heidegger lo van a nombrar catedrático de la Universidad de Friburgo. Y con Husserl, que es su amigo íntimo, su director de tesis, el de Heidegger, y el que le abre la posibilidad de ser catedrático en la universidad, y Heidegger acaba de publicar Ser y Tiempo, pues lo propone y bien. Entonces, él no quiere que hayan habladurías sobre la relación y tal y tal. Bueno, y decide que llega el momento de cortarla, que esta es una alumna que se acabó. Arendt lo pasa fatal, claro. De hecho, se va un semestre a estudiar con Husserl y se va luego otro semestre a estudiar con Jasper, que es también muy amigo de Heidegger, también profesor, y Jasper le dice que quiere hacer una tesis sobre el amor en San Agustín, ¿no? Ella sigue profundizando en este tema y no olvida lo que le ha pasado y no olvida. Y esto es una tesis interesantísima, con 29 años la publica. Y es una tesis en la que, por ejemplo, analiza el concepto del amor en San Agustín desde los dos puntos de vista. Agustín tiene esa famosa frase de dos amores fundan dos ciudades, la ciudad de Dios, el amor a Dios, la ciudad de los hombres, el amor de los hombres, la ciudad de los hombres. Y cada uno de esos amores y de esas ciudades tiene una felicidad,
la de los hombres finita y, bueno, y corrupta, y la del amor a Dios, felicidad infinita y tal. Bueno, pues Arendt, muy luminosa, le da una vuelta a la teología política de San Agustín y dice que no, que hay solo dos amores, el amor privado, que es el amor erótico de los amantes, y el amor público, o el amor al mundo, que es el amor a los hombres. Entonces ahí, y a la caridad y el amor que se tiene entre todos, y a través de ese puede llegar a Dios. Pero el amor al mundo es un amor propio en el que es fundamental estar, que da lugar a la felicidad pública, que es el amor en el que uno se entrega a los asuntos comunes, a la pasión política, a la participación, y que es fundamental. Bueno, interesante, muy interesante esta teoría de Arendt y cómo piensa darle la vuelta al concepto del amor en San Agustín. Bueno, ¿qué pasa? Pues pasa que se distancian, que ella acaba con su tesis, pasa que en la vida de Heidegger jamás hubo un tú, siempre hubo un yo, en su filosofía del ser individualista, de la máxima realización, del ser absoluto, de la búsqueda de la autenticidad, y pasa que Arendt era todo lo contrario, era el entre, el amor, el tú, y pasa que se va enfriando la situación, bueno, y ella se marcha a estudiar. Y ahora viene el capítulo que da el título a la conferencia, que yo encuentro la historia como la interpreto y como interpreto alguna de las cartas, que también interpreta así esta autora, su biógrafa Elisabeth Bruel, y esta autora Elisabetta Ettinger, que tiene una biografía que es una especie de novela también interesante de leer. Bueno, en presencia de tu ausencia, Arendt se casa con este chico, que es además compañero de facultad, han estudiado los dos juntos, también es judío, es 4 años mayor que ella, y está haciendo la tesis con Heidegger, claro. Y se van a vivir a las afueras de la ciudad. Y nada, pues con el tiempo pues a ella le va bien, se llama Günther Stern, también es escritor, también es filósofo, y en un momento dado Heidegger, en 1929 o así, cuando ya estaban muy distanciados, decide ir a visitarlos, ¿no? Bueno, no olvida a Arendt, ha sido un juguete para ella, sentimental, pero vamos, tiene un cierto vínculo, los va a visitar, y pasa una cosa muy curiosa que ella cuenta en una carta, y es lo siguiente, a ver si lo cuento bien. Pues pasa que Heidegger se acerca a la casa, come con ellos, está allí, y se va al tren con el marido, con Günther Stern, y Günther le acompaña a la estación. Pero Hannah Arendt, no contenta, pues de pronto, cuando ya han salido los dos, sale ella también, va a la estación por otro sitio, llega a la estación y, medio escondida entre la multitud, los observa a todos. Y en la carta cuenta cómo Heidegger la mira, y hay un momento que mira, bueno, pues mira a lo lejos, él verá una muchedumbre, pero ella está allí y cree que la ha visto, que la identifica, pero no la ha visto. Bueno, y en la carta dice exactamente, bueno, yo no la leo, pero igual se lee. Dice, yo llevaba unos segundos delante de ti y te había visto, de hecho, habías alzado fugazmente la vista, pero no me reconociste. Y recuerda, cuando escribe esta carta, recuerda un episodio muy interesante de su infancia en el que su madre siempre le contaba, para dormir le contaba un cuento que se llamaba Nariz, que era un niño al que le crecía mucho la nariz, tanto que nadie le reconocía. Entonces la madre, cuando se lo estaba contando de pequeña, interpretaba el cuento y hacía como que no conocía a su hija. Le decía, uy, te está creciendo la nariz, no sé quién eres, no sé quién eres. Y ella dice que se angustiaba muchísimo porque la madre no la reconocía cuando le contaba ese cuento. Y entonces justo se trae ese episodio a esta carta en la que la estación le está pasando lo mismo con Heidegger. Ella está allí, está mirando, y Heidegger la mira pero no la ve. Bueno, otra de las grandes momentazos, creo, de la vida y de la historia de estas relaciones, pues que Heidegger estuvo muy presente en la vida de Arendt, y Arendt siempre fue una ausencia en la vida de Heidegger, ¿no? Y está la estación, dice, así me quedé de pie delante de ti unos segundos, tú de hecho me viste, me miraste un instante, pero no me reconociste. Y el no reconocimiento ahí va a dar igual, pero no va a dar igual cuando ella ya es una gran politóloga, ahora lo veremos, cuando ha escrito Los orígenes del totalitarismo, cuando se ha ido al juicio Jerusalén de Eichmann, cuando ha escrito La condición humana, cuando está traducida a todas las lenguas, porque Arendt tuvo reconocimiento en vida. Y Heidegger la sigue ignorando, ella lo cita continuamente, él no la cita jamás, él no lee sus obras, en fin, esa historia que es la parte un poco más difícil y más dura de entender.
Bueno, nos quedamos en la estación de Marburg y la ausencia de Heidegger. Y bueno, un minuto para hablar de Heidegger, que, a ver, lo de ser en tiempos de oscuridad le va muy bien. Hannah Arendt tiene una obra maravillosa que se llama Hombres en tiempos de oscuridad. Y en ella habla de Benjamin, de Bertolt Brecht, de Rosa Luxemburgo, de un montón de hombres que pudieron arrojar luz y vivieron un tiempo tan difícil. Y además habla súper bien. Además, ella, en su teoría, que muchas veces viene a decir, bueno, es que gracias a esta gente que vivió a contrapelo, que vivió contra el tiempo, pues podemos decir que salimos un poco para adelante, que pensaron su propio tiempo y pensaron de manera distinta. Pues no va a ser el caso de Heidegger ese, pero bueno. El caso es que en 1922 a Heidegger le pasan dos cosas. Todavía no está en la relación con Arendt, pero su mujer le regala esta cabaña, no sé si conocéis, es muy famosa, en la selva de Friburgo, porque ahí es donde él se encierra a escribir Ser y Tiempo. He dicho que era un hombre muy solitario, pero se encierra totalmente y luego consigue la titularidad. La obra de Ser y Tiempo ya es la de un sujeto que está arrojado al mundo, que vive la existencia siempre pensando en el horizonte de la muerte y de la temporalidad. Heidegger cree que la condición humana es esta, de los seres. De hecho, todo el existencialismo francés va a salir luego de su filosofía. Y de hecho, después del nazismo, no lo quiero contar todo, después del nazismo y de la caída del nazismo y de que Alemania pierda la Segunda Guerra Mundial, Heidegger se vuelve a la cabaña esta, es incapaz de decir una palabra, de condenar nada y se queda ahí encerrado muchísimo tiempo, otra vez escribiendo sus obras. Bueno, en 1932 es nombrado rector de la Universidad de Friburgo. Este que aparece con la cruz abajo es Heidegger. Y claro, bueno, ha subido Hitler al poder y están pasando cosas muy fuertes, como es el caso de que, bueno, Heidegger se encanta con el partido nazi, con esa ilusión de una raza y una tierra y una nación coherente y auténtica que consiga hacer el ser y todo este rollo, bueno, y todo este tema. Y el caso es que le pasan dos cosas. Decide ser rector, pero claro, pasan varias cosas. Primero, antes de ser rector escribe una carta al Ministerio de Educación alemán previendo y avisando de la excesiva judeización de la universidad. Cuando todos sus amigos son judíos, en fin, él siempre se ha movido en un ambiente judío. Luego llega rector y escribe y prohíbe a Husserl, que fue su director de tesis, el hombre que le ayudó en la cátedra, el que le sacó la plaza. Le prohíbe entrar porque es judío. Husserl era el escritor de la fenomenología y tal, fuera de la universidad también. Pero incluso aparta de la gestión académica a Jasper, que es alemán, pero que está casado con una judía. Y tenía gestión, no sé si era director de departamento, el equivalente a algo así, también lo aparta. Es decir, empieza a tomar decisiones que él siempre dice que fueron por orden del ministerio, que pues, se prohibiera la entrada a los judíos, fue algo que tuvieron que asumir todos los rectores y tal. Bueno, ya para mí lo peor es que asiste en el patio de la universidad a la quema de libros. Bueno, eso ya... Bueno, y todo esto, pues, esto es lo que hay. Y al año, sí que ciertamente al año ya se ve que no puede más y deja el rectorado. Pero ahí fue un año que pasó esto. Y de hecho, Hannah Arendt le escribe una carta y le dice, mira, esto en el 33, cuando ella ya, la Gestapo la coge una vez, la mete en la cárcel y pasa 5 días en la cárcel, sufriendo interrogatorios. Y ella le escribe una carta y él le contesta y dice, bueno, todo eso que estás oyendo son habladurías y además las cosas que pasan no nos pueden separar y tal, bueno, así como muy paternalista. Pero está claro que lo que está pasando es un tiempo muy difícil de vivir y que Arendt no sé, bueno, voy a decir no lo va a perdonar, se reconciliará, pero no creo que lo acabe perdonando. Bueno, el caso es que esta biografía de Hannah Arendt, de Elisabeth Jungbrüel, es magnífica, es la mejor, y además es filosófica, entra en todas las polémicas, las explica muy bien, lo explica, y es muy fiel a la vida de Arendt, es la mejor. Y aquí hay una línea del tiempo de esta primera etapa, desde 1924 que se encuentran hasta el 34, ya en el 33, con la subida del nazismo al poder y lo de Heidegger de rector, ya prácticamente aquí se corta completamente la comunicación entre ellos, ¿vale?
Y nada, y viene la época de la distancia y en una carta Arendt le dice que se acabó, que el tiempo ha acabado con la posibilidad de seguir juntos y que ni siquiera quiere ser su discípula. Esta carta la cita Elisabeth Jumbrol en sus memorias. Bueno, ¿qué pasa? Pues a ver. Bueno, pasa que en este tiempo, primero, después del interrogatorio de la Gestapo, Arendt coge a su madre y se van las dos a París con muchísima gente. Se van saliendo de Alemania todos los intelectuales, se van casi todos a París. Benjamin, a Hannah Arendt, su marido que ya había salido. Con el marido estaba medio divorciándose. El primer marido en París se acaban divorciando y ella conoce a Heinrich Bucher, que será su segundo marido, el hombre de su vida, el proyecto definitivo, su amor y el que ya al final le acompañe, ¿no? Una suerte conocer a Heinrich, a ver si lo digo, Bucher, porque él sí que representa un modelo de masculinidad que no es nada paternalista, que le da mucha independencia a Arendt, que no le obliga a ese al quiero que seas, a que desarrolle tus capacidades, no. Me dio una carta también entre los dos muy bonita. Ella le dice que por fin ha conocido la libertad en el amor. Claro, la experiencia que lleva anterior no era así, que su primera experiencia en el amor con un profesor tan mayor pues no era así. Y luego él le dice una cosa, dice, olvídate ya del quiero que seas, tú serás lo que eres, tienes que ser lo que eres o lo que tú quieras ser, ¿no? Y está mucho mejor ese paradigma porque se olvida del tutelaje intelectual de obligar a alguien a desarrollarse y dice, bueno, pues serás lo que tú quieras ser en la vida y ya está. Bueno, en ese sentido me parecía interesante hablar de la relación entre los dos. Luego a todo esto, Blücher es un espartaquista, no es judío, pero es berlinés y es comunista, y sale el grupo espartaquista, que era un grupo que había de muy izquierda, de extrema izquierda, dentro del SPD alemán, del Partido Rosa Luxemburgo. Y bueno, y tenía el mismo problema, los perseguían los nazis por motivos, en este caso políticos. Se fueron los dos al exilio, rompiendo los dos su proyecto de vida que tenían en Alemania, pero se llevaron sus sueños, sus ganas de progresar allí y de hecho se apoyaron muchísimo el uno al otro en vida los dos. Bueno, aquí de verdad que empieza la historia más interesante de Hannah Arendt, porque la historia de amor, pues vale, muy bien. Quiero decir, es muy interesante en su vida y tal, pero de verdad que, y desgraciadamente, lo interesante de Arendt es cuando tiene que salir huyendo, cuando la interrogan la Gestapo, cuando pasa por un campo de concentración, el campo de concentración de Gurs, que hay en la zona de los Pirineos vascos, vasco-franceses, que los franceses cogieron allí a todos los exiliados alemanes, a todas las mujeres, y las llevaron a campos de internamiento. En un momento dado ya está en París libremente yendo a fiesta y tal, y en un momento dado la vida le da un vuelco y tiene que irse allí, porque además consideran, como Francia entra en guerra con Alemania, consideran que a estos ciudadanos alemanes que están allí de refugiados políticos y exiliados son enemigos del país, enemigos de la patria, ¿eh? Bueno, es que la historia, pero por cierto que en ese campo de concentración están también todos los republicanos españoles, las republicanas mujeres allí, con la misma historia. Han salido corriendo de una España franquista y en la Francia republicana las meten en un campo de internamiento. Y han luchado a favor de la República y se han ido allí a luchar a favor de la República. En fin, esta historia de estos tiempos de oscuridad que es tan necia muchas veces con los destinos de las personas y con sus vidas. Y nada, y estando allí, bueno, le pasa una cosa que también es muy casual. Y es que, bueno, pues tiene un momento en el que lo que pasa en Francia es que Francia pasa de considerar a todos los alemanes peligrosos Alemania invade Francia en 2 años, en el 34 me parece, y entonces la Francia ocupada, la Francia de Vichy pasa a ser aliada de los alemanes. Bueno, es que esta historia también. Entonces de pronto, primero la cogen por alemana y es culpable, y después es judía y también es muy sospechosa. Y entonces, claro, está doblemente criminalizada. Y en la segunda versión, en ese momento en el que en Francia se está produciendo un cambio de poder, que se pasa a la Francia de Vichy y hay un vacío, en ese momento en el campo de concentración abren las puertas 3 o 4 días porque no saben qué hacer, no saben si van a ser enemigos o no, si tal. Bueno, y ella se escapa, resumiendo.
se escapa, que por cierto, de ese campo después van todos a Auschwitz, porque por ser judíos, ya no por ser alemanes, sino por ser judíos se lo llevan. Bueno, el caso es que consigue escaparse y hablo de este momento porque Arendt fue una exiliada o una paria, perdió su ciudadanía y en ese sentido pudo dar el testimonio de esto y en ese sentido fue una exiliada de lujo, como voy a contar. Bueno, este es el campo de Gurs, donde se quedó tanto tiempo. Y esto es lo que quiero contar, que cuando llega, bueno, le pasan muchas cosas, consigue, voy a contarlo rápido, se escapa del campo de concentración, llega a Marsella, en Marsella, mira por dónde se encuentra por el camino con su marido, con Henry Bluch, otra gran casualidad. Allí consiguen por fin un visado para pasar a Lisboa, que les ayuda a su anterior marido, Esther, que está allá en Estados Unidos. Como sabemos, Walter Benjamin, que está en el mismo hotel en Marsella esperando un visado, no lo consigue y tiene que subir por los Pirineos para intentar escaparse por España y pasar por España, pero le pasa que no lo dejan entrar y se suicida en Portbou, como sabemos. Y Arendt sí lo consigue, llegan a Lisboa y viaja, por fin vuelan a Estados Unidos. Y en Estados Unidos Arendt entra, como todos los emigrantes, por Staten Island, que pasa por la isla, donde te miran los dientes, el pelo, si tienes alguna infección, bueno, tratado de inmigrantes como todo. Llega a Estados Unidos, se pone a trabajar de sirvienta en una casa donde aprende inglés, en Wisconsin creo, y todo esto lo cuento por lo siguiente, porque digo que la gran experiencia de Arendt es esto, porque al final ella se va a convertir va a dar su testimonio, va a ser un testimonio excepcional de una patria de lujo o una patria también excepcional de lo que es perder los derechos y esa famosa frase suya de sin derecho a tener derechos, que acuña y que empieza a tratar en este libro. Nosotros refugiados, cuando llega a Nueva York, a los 2 años de estar allí, escribe un textito tan bonito que es este que habla Nosotros refugiados, en el que ella empieza a tener conciencia política de lo que está pasando. Y está pasando que hay una humanidad en tránsito que ha perdido todos sus derechos porque ha perdido su ciudadanía, y la ciudadanía consiste en pertenecer a un lugar y que ese lugar te reconozca y tener una nacionalidad, como le ha pasado a todos. Y ese para ella se empieza a convertir en un problema político, en el problema político más urgente sobre el que pensar en el siglo XX. Y la verdad, en ese sentido, me parecía, es muy interesante este texto, Nosotros refugiados, primero por ser un testimonio existencial, que reconoce su pérdida de derechos y todo lo que a ella le pasa. Y segundo, y me parece todavía más interesante, por ser un manifiesto político en el que ella acaba diciendo, este pueblo, es la primera vez que utiliza además el concepto de paria consciente, es que dice, es que soy un paria consciente, con conciencia de clase, con conciencia de haber perdido la ciudadanía, con conciencia de ser un sujeto superfluo, sin lugar en el mundo, sin derecho ninguno, con conciencia de ser un excedente del sistema. Entonces, es un manifiesto político en el sentido que dice, pero es que en el momento que el paria consciente, sin ciudadanía, es consciente de este hecho, somos la vanguardia de los pueblos. Y de alguna manera, no solo somos la vanguardia de los pueblos, sino que vamos a ser, o que son, el sujeto histórico que va a cuestionar el orden territorial. Esto me parece muy interesante porque es verdad que los temas de inmigración y los flujos migratorios están cuestionando los órdenes territoriales y eso es verdad, y no solo es verdad, es un hecho, y creo que la grandeza de Arendt está en haber sabido pensar su tiempo y el nuestro y haber proporcionado herramientas conceptuales para entender qué está pasando. Y está pasando que todos estos flujos migratorios, y está pasando con la globalización de mercancías y de todo, y de la sociedad de la información que pone todo en cualquier sitio, en cualquier minuto, y de que viajamos por el espacio a una velocidad increíble, no puede seguir formando, o sea, no puede entenderse en el orden territorial de los estados-nación del siglo XIX, esos que solo reconocen la ciudadanía a la gente que nace en un territorio y tiene una sangre, porque se está produciendo un desencaje a lo mejor importante entre ese hecho y lo que estamos viviendo y la sociedad que estamos viviendo. Y en ese texto Arendt ya se da cuenta y empieza a decir, ¿qué hacemos con la gente que ha perdido sus derechos? ¿Qué hacemos porque se ha cambiado de territorio? ¿Qué hacemos con los sin derecho a tener derechos? ¿No tendremos que pensar que gran parte del problema
y lo dice después en el libro Los orígenes del totalitarismo, que dedica todo un capítulo a esto, gran parte del problema está en las democracias y en los derechos humanos, que siguen reconociendo derechos solo a sujetos que tienen ciudadanía territorial y que dependen de un lugar o que han nacido en un lugar. Pero eso es una trampa, es la trampa de las democracias y la trampa de los derechos humanos, porque derechos humanos tendría que tener cualquier persona por el hecho de ser persona y por lo que dice Agamben, por la nuda vida, por la vida biológica que tenemos, por el hecho de nacer. Por eso sí, el reconocimiento de derechos se da por el territorio. Bueno, esta es el Upper West Side de Nueva York. De hecho, me hace muchas gracias porque fui allí invitada por la Universidad de Nueva York a CUNY, el centro de doctorado, y hice la ruta que hizo Hannah Arendt por Nueva York, que vivió en 3 pisos distintos. El último se lo pudo comprar porque pleiteó con el gobierno alemán porque ella había perdido su cátedra y su vida académica. Y entonces, de hecho, el gobierno alemán luego fue muy reparador con las historias de vida de todos. Pero en el pleito ganó, reconoció que sí, que la habían perjudicado y con ese dinero se pudo comprar el último apartamento. Pero a todo esto hizo el nómada también por todo el West Side y vivió en varios sitios. Y yo creo que ese hecho de desterritorializarse y de reconocerse nómada y tal, que al final le llevó también por la vida, de alguna manera acabó siendo una condición no solo política, que inspiró su filosofía política, sino también ontológica, eso me gusta, de forma de ser, de persona no hecha ni arraigada, como en realidad es el destino muchas veces del pueblo judío, lo quieran o no. Y en ese sentido, ella reconoce en 1951, cuando le dan la nacionalidad americana, que por fin la consigue y es apátrida 18 años y está sin papeles, vamos, en Estados Unidos. Cuando la consigue, que es el año que publica, me parece, Los orígenes del totalitarismo, ella dice que por fin ha encontrado su lugar en el mundo, que por fin se siente en casa en el mundo. Y reconoce estar en un país que no le obliga a asimilarse, porque critica muchísimas veces, es muy crítica con los judíos que se asimilan a las ciudades en las que están. Y es en Nosotros Refugiados lo cuentan también, pues dicen, es que es un individuo que no se acaba de dar cuenta que el problema, que hay que ser consciente de no tener derechos, y hay que ser consciente de ser un paria, porque el judío asimilado al final es uno que va amando las montañas de todos los sitios por los que pasa y no acaba de entender que la verdadera condición humana no es esa. Me hace mucha gracia porque además se cuenta así como un chiste que es gracioso y dice, bueno, es que esto le pasa al señor Comte, se inventa un nombre judío, dice que amaba todas las montañas y todos los sitios y al final no sabía de dónde era porque había decidido ser francés cuando estaba en Francia, alemán cuando estaba en Alemania y ruso cuando estaba en Rusia. Y dice, bueno, si esto de ser judío fuera una práctica, si esto de ser patriota fuera una práctica, pues los judíos seríamos los más patriotas del mundo, claro, estamos puestísimos en eso. Y bueno, eso, la crítica a los muy asimilados. Este es el Upper West Side y nada. A Arendt en esta fotografía que me encanta está en la Universidad de Columbia, me parece, en una cafetería. Y me gusta porque es verdad que hay gente que pasa por el mundo y bueno, y que su forma de estar en el mundo, que ella tantas veces dice, pues ha tejido una vida capaz de arrojar luz a los demás y ha sabido vivir tiempos tan difíciles. Cómo hacer comunidad política es uno de los temazos de la filosofía de Arendt y esta foto a veces me recuerda ese momento del aparecer del que ella habla. Dice, bueno, de acuerdo que si cuestionamos los estados-nación y la pertenencia a los territorios por sangre y por nacimiento y tal, ¿cómo formamos comunidades políticas? Pues fue otro de sus temas que intentó desarrollar y habló de eso, de los miembros, de la membresía, de la voluntad de participación y del hecho de que cada vez que un grupo de personas en el espacio público nos juntemos, hablemos de temas políticos y tratemos, o incluso nos tratemos o nos cuidemos o tal, estamos participando, estamos haciendo comunidad. Y ella llamó a ese momento el momento del aparecer. Me parece súper bonito y me parece un punto de partida para pensar cómo generar también grupos y cómo hablar de este tema y cómo dotar de derechos a los sin derechos. Bueno, el reencuentro. Bueno, pues
Cuando Arendt escribe el origen del totalitarismo, en el que cuenta este problema de los sin derecho a tener derecho y compara las democracias con los regímenes totalitarios, porque ambos ignoran, y la gran trampa que tienen, ¿no?, de ignorar a la gente que se queda al margen y se desterritorializa, ¿no? Y se va a Friburgo, que la invitan a una conferencia. Entonces se la invitan a una conferencia y allí en un hotel pues se acerca a Heidegger, le escribe a Heidegger y Heidegger se acerca a saludarla y después de tantísimo tiempo tiene el valor de mandarle una notita. Bueno, estamos ya en el año 50, Alemania ya ha pasado la guerra, ya está pagando todas sus culpas, etcétera, etcétera, y pasa lo siguiente, Heidegger se acerca y atención, Heidegger, lo han retirado de la universidad, le han prohibido dar clase. Lo único que puede hacer es escribir. Escribir sí, pero ha caído en desgracia y ahora la víctima es él. Y el hombre pues se acerca y Arendt, que todavía va y dice, bueno, no sé si lo podré perdonar, pero me puedo reconciliar con él, porque además tenía una filosofía de la reconciliación y fue de las que también luchó y peleó porque Alemania no se victimizase demasiado, porque el espacio público en la comunidad se crea a partir de la reconciliación y no a partir de la confrontación y tal. Bueno, entonces nada, pues se vuelven a encontrar. Esta foto se la hizo ella con una Minos, una cámara que tenía, además era muy buena fotógrafa. Y se vuelven a encontrar y bueno, y ella ve a un Heidegger así. Lo que hace Arendt. Arendt él seguramente le pide, bueno, pues le ayuda a traducir toda su obra al inglés. Traducen la obra al inglés y le dice que sí, que lo va a hacer. Le busca un agente en Nueva York para publicar allí. Rehabilita la figura de Heidegger de nuevo en el mundo anglosajón. Heidegger se presenta como una víctima primero de los nazis y luego de los vencidos, así como una doble víctima. Y bueno, y Arendt de alguna manera pues acepta ese argumento y ese criterio, le da pena la situación en la que está. Esta historia pasa por varias cosas. Por ejemplo, cuando ella publica y La condición humana, que es otro de sus grandes libros, quiere dedicárselo a él. Fijaos que en ese tiempo, bueno, han cogido la relación, se ven varias veces, pero bueno, una relación de amistad. Heidegger sigue casado y ella llega, se ve con la mujer. Intenta dedicarle La condición humana, que es su segunda gran obra, y no le sienta bien la dedicatoria a Heidegger. Pero creo que lo que no le sienta bien es que el libro La condición humana de Arendt era lo contrario de su filosofía, es un Heidegger en negativo. Sí, ella ahí habla de la natalidad como un momento importante de la humanidad entera, porque siempre que nace un ser humano abrimos a la posibilidad de que ese ser humano intervenga en el mundo y algo pueda cambiar. Es que de verdad es una filosofía de la luz y de la esperanza, y a veces con cierto mensaje mesiánico. Y como es que Heidegger era lo contrario, venimos al mundo a morir, el horizonte de la muerte. Es decir, yo creo que no habría encuentro filosófico posible. Y está bien porque hay una actitud de independencia intelectual muy importante en Arendt, que es una pensadora maravillosa del propio tiempo, que Heidegger, por cierto, jamás lo pensó, le importó muy poco el siglo XX y lo que estaba pasando. Y cómo pensar en esos momentos históricos, ¿no? Y bueno, aquí con nuestro Ortega y Gasset, en un congreso de Heidegger, que este texto, la verdad es que pues mira, de los pocos interesantes, a ver, que tiene, bueno, quiero decir, de los que Heidegger, no, de los que piensa el tiempo, porque resulta que después de la Segunda Guerra Mundial Alemania quedó asolada y entonces tenían problemas de vivienda como ahora, pero él pensó lo de vivir en un sentido ontológico, cómo habitar los lugares, y hizo un congreso sobre construir, habitar, pensar, que fue Ortega y Gasset, y ese textito es bastante interesante porque hasta es contemporáneo. Y bueno, se reconcilian, voy acabando, se reconcilian muchas veces, más que se reconcilian, se reconocen. Aquí, en este momento en el que Arendt cumple 60 años y Heidegger vuelve de un viaje a Grecia con su mujer, le regala un poema de Hölderlin que se llama Otoño, y viene a decir, y efectivamente era otoño en la vida de los dos. Él tiene 78, me parece, y Hannah Arendt tiene 60, y de nuevo procura un acercamiento. Él está muy agradecido, le ha ayudado a traducir, ella personalmente ha traducido sus obras al inglés, porque conoce su filosofía y es dificilísimo traducir del alemán la obra de Heidegger.
le ha buscado a los agentes. Heidegger está rehabilitado en el mundo intelectual. Y en agradecimiento, pues esto. Y bueno, pues Arendt habla mucho del amor, que aunque sea algo, parece que en su filosofía es un tema que, aunque no aparece en sus libros, es bastante interesante, y de las formas de estar en el mundo, de las formas éticas. Y finalmente, bueno, pues quería contar la historia de esta relación con el contexto histórico, porque al final efectivamente hay gente que está en una época y sabe o tiene que pasa quizás por momentos muy difíciles, pero sabe arrojar luz al momento que vive, y otros pues que pasan arrojando luz a otros sitios, pero que también saben. Esto es una línea del tiempo de 1941 al 76. Ah, mira, voy a contar que primero muere Arendt en 14 de diciembre del 75, y 6 meses después muere Heidegger, y él también se encarga de su funeral y tal. Y bueno, esta es la historia del siglo XX también. Pues nada. Hasta aquí. No sé si ha acabado pronto. Bueno, hay temas de los que no hablé, de la banalidad del mal y Eichmann en Jerusalén, ahora me acuerdo, pero es mejor si hay preguntas y así podemos hablar. Gracias, Cristina, por la conferencia. Y te quería preguntar, ¿tú crees que también ella, como pasó con Frida, es más conocida después de muerta o más reconocida que cuando estaba en vida? Y la segunda es, porque lo digo porque ahora, como en varias películas y cosas, la nombran ahora mucho a Hannah Arendt. Lo que me gustaría un poco también que insistiera en el concepto este de pluralismo-comunidad, porque el otro día vi una miniserie de esta que aprovechaba y citaba a Hannah Arendt dentro de un concepto de secta para... Sí, claro, porque son las formas a veces de interpretar el tema de las comunidades. Sí, en una serie de esta de Netflix, el profesor de filosofía, precisamente para a veces explicar cómo empezaba el concepto de secta con las comunidades, etcétera, me sorprendió porque citó a Hannah Arendt, pero no para decir que ella era... En fin, sino como a gente que se hace muchas veces con los conceptos políticos, ¿no? Como se interpretan algunos filósofos, a Nietzsche, etcétera. En fin, a veces la gente interpreta y lo lleva a un terreno. Entonces, como me parece muy interesante no malinterpretar y conceptualizar bien, como decía Celia Amorós, pues si podías un poco incidir en el concepto ese de pluralismo, que ella entendía como necesario, y sobre todo con respecto a no el ser en solitario, sino en comunidad, pero no sin que se le vaya la pinza, como esto. Y un poco insistir en ese concepto. Y luego también la pregunta que te hice al principio, si considera que ella a lo mejor es más conocida, aunque yo creo que se le conoció mucho a raíz también ¿no? de los juicios, más bien, ¿no? Es ahí donde más se la conoce, y la famosa frase. Bueno, pues lo digo porque a mí me ha sorprendido con el ciclo que mucha gente no la conocía todavía. Por eso lo comenté antes, porque ya a mí me parece, como ya sale, tiene bastante publicidad ya, no solo en el ámbito que sea considerada una de las grandes de la filosofía contemporánea, sino que hay también mucho documental y películas sobre ella, más que sobre él, las cosas como son. Me sorprendía que todavía no se conociera, y obviamente en el campo de la gente que estudia filosofía, pues sí, pero no sé si a nivel de instituto, ¿no? Porque fue lo que nombré antes, se nombra a Sartre, pero no sé si se siguen. Vale, pues yo voy animando y así ya después... Contesto, sí, pero si hay debate mejor, para que si contesto está mejor, porque si no se me olvidan. Contesto y luego seguimos, sí. Vale. Bueno, pues
A ver, qué mala interpretación esa de la secta. Pues es que es precisamente lo contrario, pero es que además el republicanismo de Arendt consiste en cómo generar y generar espacios comunes de participación y en esta fatiga democrática en la que estamos todos, que además que cada vez va más mayor, cada vez hay más desafección por los asuntos comunes, la sociedad civil está perdida, es decir, que y en estos momentos leer a Arendt cada vez es más interesante porque cómo participar en la esfera pública, cómo preocuparnos de lo común todos. Pero cuando digo lo común, digo pues eso de políticas, de presupuestos, de todo, de las cosas que interesan a la sociedad y a la ciudadanía. Ahí Arendt, como muchísimos republicanos, lo tienen muy republicano en el sentido tradicional, no como los que quieren cerrar espacios públicos y poner muros, y no, esos no son. Bueno, esos sí son de secta, pero qué mala lectura, es justo lo contrario. Y además a veces muy radical. El pluralismo lleva a aceptar cualquier idea de cualquier persona, escucharla, generar racionalidad, generar comunicación para entendernos, porque la democracia consiste en eso y para eso son fundamentales, aunque sean espacios, pero no son espacios solo de casa, sino espacios dialógicos en los que todos hablemos. Y justo en el totalitarismo ya dice, es que el totalitarismo, una de las características es que avanza echando arena al espacio público. Pues efectivamente es así. Pues lo primero que se carga son las relaciones humanas, el tejido social que creamos todos cuando nos juntamos. Eso es el espacio al aparecer, eso es la área republicana y plural, eso es todo esto. Y no, es lo contrario a eso. Bueno, y más conocida ahora, es que es verdad que Arendt tuvo una cosa, y es que en vida, como fue muy polémica, bueno, como cualquier mujer, fijaos, que una mujer que se dedique a la política o que sea columnista político, es que ya ahora no hay, en el país hay una o dos. Y en el país digo el periódico, pero que cuesta muchísimo, imaginaos en esa época y que la escucharan, pero claro, lo de, por ejemplo, irse a Jerusalén y cubrir el juicio de Eichmann fue un bombazo, y más una mujer, y más judía, y luego lo que escribió. Entonces, ella en vida sí que tuvo mucha repercusión. Lo que ella hacía y lo que escribía en los ambientes, en concreto en Nueva York y en el habla anglosajona. Incluso no se consideró filósofa, y hay una entrevista, está grabada y se ve con la primera pregunta que la entrevista a Günter Grass, que él está muy joven, y le pregunta, bueno, ¿usted se considera filósofa? Y dice, no, yo soy analista política, así que ni ella se veía como filósofa. Pero es que Arendt tiene otro problema respecto a su legado y a su posteridad, es que es inclasificable, de verdad. O sea, lo mismo hace filosofía política, que hace de reportera, que escribía en los periódicos, pero era una mujer muy transversal en eso y muy interesante. Y luego la mujer es así, quizá cuesta luego, porque como no hay un lugar donde clasificarla, decir, historia de filosofía. Bueno, pues en historia de filosofía, en la ética, la banalidad del mal ha sido fundamental. Los conceptos, desde cómo ella pensó el tiempo y cómo tenemos que pensarlo. Pero desde la filosofía política también lo pensó, y el hecho del paria consciente y de los totalitarismos también. En fin, creo que ahora, por fin en lengua española, o a lo mejor se está rescatando a Arendt y se la está poniendo en el lugar que se merece, sí, más que a Heidegger. Bueno, quiero decir que es que Heidegger, a ver, como se escribió la gran obra del siglo XX, pues ya está, se acabó. Pero claro, después a ella hay que legitimarla, visibilizarla y reinsertarla también en la historia de la filosofía. Y no sé en los institutos cómo está el tema. Sí. Me ha encantado, primero decírtelo, que fabulosa y con ganas de saber más, ¿no? Y también pues un poco mi mea culpa de que yo conocí a Hannah Arendt, trabaja en una librería y ahí la he conocido, ¿no? Cuando han llegado libros. En temas de los institutos, mi hija está en primero de bachillerato en filosofía, y ni una vez de los trabajos que han tenido que hacer, ni una vez hay una mujer. Ni una mujer. Le ofrecen filósofos, todos son hombres. Cuando a lo mejor comentas por qué no buscas una mujer, le resultamos pesada con el tema este, ¿no? Entonces habría que
El currículum educativo depende de... Pero el currículum educativo depende mucho de... Es autónomo, depende de las comunidades, Claro. ¿no? Y aquí no se ha conseguido, porque sé que en Valencia ya ha entrado Simone de Beauvoir, creo que Arendt ya ha entrado también. Simone de Beauvoir, eso, han comentado que en segundo van a hablar Vale. de ella, ¿no? Pero creo que se tendría que normalizar, no solamente tener que llegar a filosofía para hablar de estas mujeres. Ya. Y luego algo también ya me enfada un poco, ¿no? Que cuando llega este hombre ya que está muy mayor, que se acerque a ella y ella le ayude, ¿no? Parece que tenemos el rol, las mujeres, siempre de cuidadora, de estar ahí reconociéndolo, ¿no? Para que se rehabilite, ¿no? Con Sí. toda la historia que trae ella, ¿no? Mucho más interesante que la de este hombre, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, también, sí, también era el gran pensador del siglo XX, que, en fin, él se presentó como víctima. Da y igual. Sí. Da igual. Sí, esos sentimientos que tenemos. Sí. Sí. Ella y la ayudó a seguir creando. Bueno, pero vamos a, aunque la siguió, aunque estuvo ahí, yo creo que es ella. Ella, todo lo que tenía es lo que has dicho, ¿no? De ella misma, ¿no? Y no hay que dejar de que la sombra de él, pues, la cubra. Sí. Pienso. Quizás porque en el siglo haya que contraponer dos figuras, pero es verdad que cogieron trenes distintos, ¿eh? En la parte más importante de la vida, porque el tiempo histórico les obligó a interpretar roles completamente distintos. Y que al final se encontraran sí que es mérito de Arendt, porque ya tiene mérito acercarse a él y Sí, después de todo lo que había pasado desde luego, sí. en el mundo. Bueno, habla de su humanidad, de su gran humanidad. Sí, sin duda. Como persona. Mira, Cristina, ella tiene más obra, ¿verdad? También que él, Sí. porque una de las cosas que vimos en la primera conferencia entre Sartre y Simone de Beauvoir fue que en un espacio de tiempo, vamos, que yo eso no lo sabía y me quedé así sorprendida, la gran diferencia entre todo lo que había producido la obra de Simone con respecto a la que había producido Sartre. Por eso te pregunto, porque me da la impresión de que ella también tiene más obra que... ¿Tiene más publicación de obras que no te creas. No. Es que, no, lo que pasa es que no. Bueno, Heidegger escribió luego mucho, tiene Sendas Perdidas, tiene Para qué ser poeta en tiempos de penuria. Luego cambia completamente sus temas y se vuelve hasta marginal. Y es bastante interesante. Y no, pero sí tiene. Lo que pasa que claro, que el Ser y Tiempo creo que se come toda su producción. Porque incluso después de los años 50 él sigue trabajando y sacando cosas muy interesantes, sí. A ver, por ahí. Anímense. Pues qué buena pregunta, pues no sé. Bueno, yo creo que influyó más Heidegger o Jasper. Pues, a ver, no lo sé. Quizás el problema de Heidegger es que al ser el primero y sentar las bases de su pensamiento, o sea, digamos que poner los cimientos de esa Arendt tan joven, ¿no? Intelectuales. No, creo que ahí tiene Arendt un conflicto emocional entre su filosofía, el origen de su filosofía y el amor. Tiene ahí un conflicto no resuelto igual. Pero bueno, es que Jasper y ella fueron amigos toda la vida. Toda la vida. Es decir, que ya la influencia y la tutela y se influenciaron mucho mutuamente los dos. Y ya incluso Jasper le recriminó que volviera a ver a Heidegger y le decía, pero ¿cómo se te ocurre volver? Y ella a veces lo disculpaba, ¿no? Pero sí, Jasper fue definitivo en la biografía intelectual de Arendt, sí.
bueno, a raíz de lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. Se me ha ocurrido, ¿no? Que no puede ser que ella, al quedarse sin padre, sin la figura paterna, se reflejara un poco en Heidegger. Además era un hombre como muy autoritario, ¿no? Y parece que que siempre se necesita esa autoridad, Sí, puede entre ser. comillas. Puede ser, el psicoanálisis diría que sí, pero... Sí, el psicoanálisis. Pero sí, sin duda. A ver, esto sin que a lo mejor sea el 90% de la mujer, pues ese vacío yo creo que sí. También el hecho de que ella era una mujer muy inquieta, con unas ganas de aprender, y luego Heidegger, y lo cuentan así sus alumnos, que tenían muchas ganas de escucharlo, llenaban las clases, le llamaban el mago de Merkis, y se llenaban sus clases, y iban todos los alumnos de Berlín, todo el mundo a escuchar a Heidegger. O sea, es que era un encantador, con un poder de palabra y de persuasión increíble, ¿eh? Claro. Y lo cuentan todos sus alumnos, no solo Arendt. Bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Sí, muchísimas gracias por la conferencia. Ha sido muy estimulante. Gracias. Y animar a continuar profundizando en este tema y en las figuras que has traído aquí. Yo quería preguntarte acerca de parece que Hannah Arendt tuvo un breve contacto con españoles, ¿no? Por lo que muy superficialmente sabrás más tú que yo. Pero como persona que defendía las libertades y que estaba en contra de los totalitarismos, libro muy actual, sí, por cierto, ella tuvo algún interés por la fase republicana de España. Además, muchos republicanos marcharon, bueno, básicamente a México, Puerto Rico, pero también fueron a Estados Unidos y sembraron las semillas del hispanismo en las universidades de Estados Unidos. Curiosidad. Porque hubo muchos pensadores que en ese contexto tuvieron una relación estrecha con intelectuales republicanos. No era solo una pregunta, que no lo sé. Ay, pues a ver si alguien sabe ese tema, porque... pero es que sé que hay, qué cosa más interesante, que ella, lo que yo he leído, que ahora quiero recordar, es que no criticó, por ejemplo, el régimen de Franco. Dijo que no, a ver, no es que no lo criticara, es que dijo que no era una dictadura como la de Stalin y la de Hitler. Bueno, vino a decir algo así. En algunas declaraciones que hizo también, porque era muy de declarar micrófono y esto, como el tema de Eichmann en Jerusalén, que ella ahí tuvo un patinazo también fuerte con el sionismo, con el judaísmo. Bueno, no sé si esto se puede interpretar como un patinazo, pero no sé más sobre Arendt y su vinculación con los republicanos españoles. No sé si alguien sabe. Oye. Sí, pues temazo, pues es un tema para investigar también de cuando pasó por España, porque pasó un tiempo y no sé por dónde anduvo. También un tema, creo que es un tema interesante para investigar, sí. Y su posicionamiento respecto al sionismo, sobre todo por lo que le tocó vivir, sobre todo al final de su vida. Pues también fue complejo, porque por ejemplo, Arendt presidió durante mucho tiempo, cuando llegó a Nueva York, fue la directora de una asociación que fue muy influyente porque se dedicó a recuperar todo el patrimonio que los nazis habían quitado a los judíos, que estaban en el exilio. Entonces coordinó todos esos temas de recuperar patrimonio, pero recuperar vidas también y proyectos laborales, como fue el suyo. Y el tiempo que pasó en exiliada en París fue cuando tuvo más contacto con el sionismo. Y de hecho, lo que pasa, y de hecho ya, vamos, es de las personas que dice, es que yo me he descubierto judía aquí en el exilio, como lo de ser paria, lo de no tener derechos. Nace en el imperio alemán, austrohúngaro y con una ciudadanía de primera, y de pronto, pues, esa conciencia que te entra a decir, ostras, pues me he reconocido judía aquí, porque no sabía ni que era judía, pero no llega a ser una sionista extremista en ningún momento. Participa, ayuda a la comunidad, tal y tal. Y tiene muchos amigos, entre otros Gershon Solem, que vive en Jerusalén y es el gran judaísta de todos. Pero cuando escribe Eichmann en Jerusalén y culpabiliza intenta convencer
Es que yo creo que Arendt no la entendieron en este libro. Ella intenta convencer de que cuando ve a Eichmann que sale y declara, pues ve que es un hombre bajito, poca cosa, un ser normal, y cómo este hombre dirige un campo de concentración y ha exterminado a tantísima gente. Entonces, Arendt reflexiona sobre el mal y acaba diciendo, es que el mal es banal. Pero es banal porque está en el sistema, en las estructuras del sistema, y al final forma parte de la vida de todos, del que mira para el lado, del que hace la orden, del que quiere hablar de otra cosa, del que no entra. Y la banalidad del mal viene en gran parte, viene a decir Arendt, porque perdemos los totalitarismos, a los individuos les quitan la capacidad de pensar por sí mismos. Cuando el hombre no puede pensar por sí mismo, no puede actuar por sí mismo, porque no puede decidir qué acciones son las que quiere hacer en la vida por sí mismo. El problema del nazismo y de tal es que todos dicen que, y el primero Eichmann, que lo dice 7 veces en la declaración, que él recibía órdenes. Yo recibía órdenes, hacía lo que me ordenaban. Claro, en el engranaje burocrático que despliegan los totalitarismos, primero el individuo pierde los derechos, el individuo pierde la capacidad y la facultad de pensar por sí mismo. El individuo está ahí como una palanca de un mal que se vuelve banal, porque no tiene gente al que responsabilizar de las acciones que pasan. Y ella quiere explicar esto, pero claro, no se le entiende. Cuando dice, bueno, es que este es un pobre funcionario, es que este hombre no es el más radical, este no es el exterminador del mundo, este es un... Bueno, pues el sionismo no lo entiende y entonces la rechazan, y de una época muy difícil en Nueva York. De hecho, no se va de Jerusalén, no puede volver, hasta los amigos judíos con Jasper Rebulin, hasta el sitio donde da clase, la New School en Londres, pues se reúnen y se cuestionan si la quieren de profesora. En fin, ella pasa ahí un momento muy difícil, muy difícil. Y todo por intentar explicar cómo funciona el mal en los totalitarismos, ¿no? Entonces ahí el sionismo le dio la espalda. Pero fue un momento. Y luego era muy defensora de un Estado de Israel con Palestina, fíjate, o sea, que es que tenía una clarividencia esa mujer. Que hubiese sido, o sea, con los ocupantes, con los que había, ella defendió eso. Un momento antes de... El día 21 de mayo, la 4ª conferencia, que es sobre la pareja Alberti y María Teresa León, en la Casa Museo Tomás Morales. ¿Eh? Totalmente. La Sin Sombrero la hemos trabajado mucho también en la Casa Museo Pérez Galdós. ¿Y esta quién viene? Laura Freisa. Laura Freisa viene, sí, el 21 de mayo. Vale. Y también pues la relacionamos pues lógicamente en la Casa de la Poesía, en el Museo de la Casa de la Poesía. Así que quien pueda, si no, yo como siempre diré la primera parte, que los que vienen a todas dirán otra vez diciendo lo mismo, pero claro, como a veces no me viene todo el mundo, pues tengo que... y me sitúo. Pues nada, muchísimas gracias por venir y a ti, Cristina, por aceptar la invitación.